Muy bien, amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos ya en esta tercera jornada de la primera mancomunal teatral Avísale 2021, Encuentro Internacional de Monólogos. Durante estos días hemos compartido obras de teatro y también una primera conferencia a cargo del maestro Ramón Grifero de Chile. Y hoy día nos corresponde eh, estar junto a nuestro amigo Tito Ochoa Camacho, que es director, dramaturgo de teatro de Honduras. Él, con mucha generosidad, ha querido compartir sus conocimientos, sus experiencias en el teatro de Centroamérica, con todos quienes participan de esta primera mancomunal y también con el público que está siguiendo todo este evento a través de las redes sociales. Vamos en primer lugar a presentar quién es nuestro conferencista. Tito Ochoa Camacho es magíster en dirección escénica, egresado de la Academia de Artes de las Musas de la República Checa, 1988-1995. En sus más de 35 años de trabajo teatral, ha combinado la actuación, dirección, la escritura y la docencia. Su búsqueda escénica lo ha llevado a incursionar propuestas que van desde la creación colectiva, la adaptación de textos y la puesta en escena de grandes autores clásicos y contemporáneos, entre lo que podemos mencionar a Strindberg, Ibsen, Brecht, Weiss, Lorca, Molière, Mosrosek, Ionesco, Shakespeare, Bumarmeche, Lope de Vega, Gogol, Durreman, Esler, Weber, Gigoudou, realizando más de 30 montajes a la fecha. Fue discípulo del director checo František Stefanek. Ha realizado talleres con directores como Peter Brook, Ariane Muchkin, Santiago García, Augusto Boal, Michael Grace, César Vieira, Ramón Pareja, Rafael López, Andreas Beck, André Vadé, Michael Azama, Alejandro Luna, Declan Dolenan, Antonio Gil Martínez, Raúl Quintanilla, entre otros. En Honduras fue fundador del Teatro Rascaniguas, director de la Escuela Nacional de Arte Dramático y presidente de la Asociación Cultural Memorias. En Colombia ha sido profesor en la Universidad Javeriana, en la Universidad El Externado y en la Universidad del Rosario. Director invitado en el Teatro Nacional de Colombia para dirigir La señorita Julia de Strindberg. Fue cofundador de la Escuela de Arte Dramático La Casa del Teatro Nacional. Fundador del proyecto pedagógico del Teatro Nacional, donde montó 9 espectáculos de teatro clásico para instituciones educativas. Ha impartido talleres de actuación y dirección escénica para el Ministerio de Cultura dentro del programa de formación continuada para maestros de teatro en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, la Casa del Teatro Nacional y el Instituto de Bellas Artes de Cali. Actualmente reside en Tegucigalpa, Honduras, donde ha fundado con su esposa Inma López la Casa del Teatro Memorias, institución teatral patrocinada por la Corporación Suiza en América Central, desde la cual se realiza una intensa labor que incluye la formación, investigación y creación teatral, realizando 13 montajes hasta la fecha. También realiza cada año la muestra de teatro Memorias de Centroamérica, que intenta visibilizar la actividad teatral en la región. Dejo con ustedes entonces al maestro Tito Ochoa Camacho, quien eh, nos dará su clase magistral sobre dirección escénica. Con ustedes, mi amigo personal y maestro Tito Ochoa Camacho. Muchas gracias Iván por esa presentación, muy amable de tu parte, la invitación. Y tengo problemas aquí con esta perrita que está ladrando, creo que se escucha. Gajes del oficio. Pero bueno, no, realmente es un placer para mí estar aquí con ustedes y debatir y hablar acerca de estos temas que tanto nos apasionan a todos,
el teatro, somos monotemáticos, pasamos 24 horas hablando de esto y efectivamente somos personas que vivimos en función de la actividad teatral, tanto desde la investigación, desde la teoría y sobre todo desde la puesta en práctica y la puesta en escena, ¿no? Que es al final de cuentas lo que es el teatro. El teatro, sí, la puesta en escena pues, puede resultar bastante retórica o puede resultar bastante diletancia, pero al final de cuentas lo que realmente importa, digo yo, al final, porque soy un hombre exclusiva, bueno, esencialmente de teatro y a eso me dedico, a la puesta en escena de lo que es la dirección escénica, ¿no? Básicamente. Yo, como decía Iván, estudié en Checoslovaquia, en Praga, y estuve 8 años viviendo en esa ciudad tan maravillosa. Y viví en un tiempo muy particular, ¿no? Yo viví desde 1988 a 1995. Y entonces prácticamente viví el comunismo en su última etapa, luego la transición y luego la llegada del capitalismo. Y ahí hablaba un gran director checo, que era uno de los opositores al régimen al principio, ¿no? Que se llamaba Otomar Krejčí, uno de los grandes directores checos, amigo personal de Peter Brook. Entonces decía él que con la llegada del capitalismo había descubierto que la censura económica podría ser peor que la censura política. Entonces, efectivamente, después de estar en Praga viviendo donde existían 40 salas de teatro en una ciudad de 1 millón de habitantes, subvencionadas todas las salas, con 40 actores en cada sala, con 6 directores, ¿verdad? Pasó de esa euforia de 40 salas, ¿verdad? Pasó a convertirse en 20 salas, ¿verdad? Es decir, el capitalismo les cortó bastante. Tenían 2 salas de teatro exclusivamente a la ópera, que funcionaban 365 días del año, y pues les cerraron una sala. Es decir, ahí en Praga es tan importante, ¿verdad? Que existe la famosa frase de Mozart, ¿verdad? Cuando no le dejaron montar las bodas de Fígaro en Viena, y entonces él estrenó las bodas de Fígaro en Praga, y hay una famosa frase de Mozart que en checo es "Ni prajane ni rozumiei", que significa "a mí los praguenses me entienden", ¿verdad? Entonces desde ahí pues la gran tradición del teatro checo, que es una de las más sólidas de Europa. Y contándoles como anécdota es que cuando llegó la independencia o la consolidación de la República Checoslovaca en 1918, le preguntaron al pueblo de Praga qué querían construir primero, si el Parlamento checo o el Teatro Nacional checo. Y entonces el pueblo dijo el Teatro Nacional checo. Entonces, imagínense ustedes la importancia del teatro para ese país, que vino en primer lugar a aglutinar o digamos a centralizar o a reivindicar en primer lugar la lengua checa. Es decir, que el teatro para ellos era tan importante porque los alemanes les obligaban a actuar en alemán, ¿verdad? Entonces, y no solo hablar, sino que escribir en alemán. Ustedes saben que Franz Kafka, ¿verdad? Checo, praguense de nacimiento, pues escribió en alemán, ¿verdad? Y entonces, por eso, ¿verdad? Para ellos era tan importante el teatro, ¿verdad? Y tal vez ustedes recordarán también que después, en la transición 1989, la caída del socialismo real en Praga, el primer presidente es un dramaturgo, ¿verdad? Se llama Václav Havel, ¿verdad? El dramaturgo que estudió en la escuela de teatro donde yo estudiaba, y la primera visita que hace es precisamente a esa escuela, la escuela de las musas de Praga, porque desde ahí se había iniciado realmente la gran revolución de terciopelo, se llamó eso, la revolución de terciopelo, porque el teatro era el único espacio donde el censor no podía llegar. Es decir, llegaba un día antes para ver el preestreno, y luego en el estreno, pues los actores adoptaban ciertos rasgos, digamos, del secretario general del partido, que hacía que la gente se burlara de él. Entonces, el teatro es imposible censurarlo. Y eso era lo genial del teatro, la maravilla.
Y después pueden haber otros debates acerca de lo que significó el socialismo real y lo que significa la llegada del capitalismo, que efectivamente pues, tampoco es que es color de rosa. Les quitaron bastantes cosas y entonces el teatro tenía una actividad pues, impresionante, así como el cine, ¿no? Sí. Ahí dio clases Milán Kundera, ahí dio clases Milos Forman, ahí dio clases Irgi Menzel, ¿no? Los grandes directores del teatro y del cine checo, ¿verdad? Ahí también en esa escuela estudió Santiago García, ¿verdad? Ahí estudió también Jorge Alí Triana, ahí estudió Rosa Luna, una gran directora de teatro mexicano. Es decir, que esa escuela checa de los años 60, ¿verdad? Era muy importante. Tanto así que el gran director Peter Brook llegó a ver un montaje que había dirigido Jan Grossman, ¿verdad? Y de ahí dijo Peter Brook que el mejor teatro que se estaba haciendo en Europa era en la República Checa, estaba hablando en 1962. Y ahí Jan Grossman había dirigido la obra Un Rey, ¿verdad? Y a raíz de eso, Peter Brook escribe en su famoso libro, ¿verdad? El espacio vacío, el componente que se llama teatro tosco, ¿verdad? Precisamente por esa obra. Y quien la dirigía, pues ese es su amigo personal, Jan Grossman, en esa época. Es ahí donde Peter Brook hace pues, su famosa exposición del espacio vacío. Eso es como para darles a ustedes una idea de lo que ha sido, ¿verdad? Digamos, para Europa o para el centro de Europa, fundamentalmente el teatro, y sobre todo lo que ha sido para los países socialistas el teatro. Digamos, para todos estos países, Alemania, digamos, Checoslovaquia, Rusia, el teatro es una de las actividades más importantes dentro del arte, con un apoyo realmente impresionante. Y eso hace precisamente porque el teatro, ¿verdad? Aglutina alrededor de la lengua, digamos, ¿verdad? La concepción esa de un Estado nacional. Seguimos. Exacto, entonces esta escuela checa, ¿no? está marcada realmente por un estudio muy profundo en relación a lo que es la dirección escénica, ¿no? Es decir, ellos tienen una escuela de dirección de hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Que es una cosa bastante, digamos, rara en el contexto no solo latinoamericano, europeo en realidad, ¿verdad? Porque normalmente las escuelas de teatro son escuelas de teatro bastante generales, pero la escuela checa es una escuela muy especializada, ¿verdad? Es decir, que cada uno de estos componentes, ellos tienen una tradición muy grande, ¿verdad? Pero lo que sucede con nosotros en América Latina es que siempre nos llegan las cosas muy tarde y como que no nos hemos dado cuenta que Europa no solamente es Stanislavski o Brecht o Grotowski o Barba, ¿no? Es decir, que cada uno de estos países ha desarrollado una escuela específica, ¿verdad? Con su propia especificidad. Y la escuela checa también lo desarrolló, ¿no? Y aquí la escuela checa importante es que en 1925 se formó lo que se conoció como el Círculo Lingüístico de Praga, ¿verdad? Con los grandes teóricos de la semiología teatral, que son los innovadores de la semiología que después va a tener, digamos, el desarrollo en Francia, estos semiólogos como Pavís, o como Hummerfeld, o como Greimas, que inició en el debate con el Círculo Lingüístico de Praga, donde estaba Bukarowski, donde estaba Jacobson, donde estaba el que les decía yo, y Irgi Honsel, estaban otros grandes teóricos de la semiología, ¿verdad? Y que son la base realmente de esta escuela checa, ¿verdad? Estamos hablando de la escuela de teatro ligada a la semiología o a la creación del signo teatral. Digamos, los grandes directores checos que empezaron en esa época, el señor Hiller, el señor Burian, ¿verdad? Luego está mi maestro František Štěpánek, que son compañeros, digamos, de este gran director checo Jan Grossman, que es el que menciona Peter Brook. Pero después aparecen grandes directores como Alfred Radok, ¿verdad? O Tomár Krejča, digamos, en 1960. Entonces, toda esta escuela checa es como muy interesante para el resto de Europa, ¿verdad? Porque es una visión acerca del teatro.
una visión muy particular, ¿verdad? Entonces, un poco la idea para que ustedes hagan una cosa de dónde vengo, ¿verdad? Y cuál ha sido más o menos mi experiencia dentro de esta escuela checa. Yo era un director, bueno, no era todavía director, yo me fui a director, yo me fui a Praga cuando tenía 24 años, pero ya había dirigido algunas obras. Entonces, ¿cómo funcionaba como director? Pues funcionaba como director como funcionamos, ¿verdad? Trabajaba con los compañeros, vamos a improvisar y hacíamos trabajo de improvisaciones y íbamos construyendo, digamos, más o menos las obras bajo ese sentido, ¿no? Entonces, un poco cuando voy a la escuela checa, ahí viene un poco como el darme vuelta a la cabeza, ¿verdad? Si quería pues incorporarme a lo que ellos consideraban que lo que debería ser un director de escena, y entonces me empecé a introducir digamos, en un espacio y en unos contenidos que para mí eran bastante desconocidos, ¿no? Luego el estudio sobre Stanislavski, el estudio sobre Meyerhold, pues me dieron mayor claridad acerca de lo que yo había estado realizando y lo que ellos pretendían enseñarme. Y entonces aquí muy importante es, digo yo, la diferencia entre lo teatral y lo dramático, ¿verdad? Lo teatral y lo dramático. Entonces, ahí es donde creo yo que hay un cambio en mí, ¿verdad? Y donde los, digamos, maestros checos me enseñan a mí lo que es esta diferencia entre lo dramático y lo teatral, ¿verdad? Y entender un poco que mi línea estaba más dentro de la teatralidad y no dentro de la dramaticidad, ¿verdad? Entonces, un poco ahí para que veamos aquí la exposición y un poco para los contenidos, porque vamos a ir rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo para ir discutiéndolo. Si puedes poner, Iván, por favor, la primera parte ahí de los contenidos. Bien, nuestro amigo Leslie está ahí ubicando los contenidos para que aparezcan. Rogamos, por favor, las personas apagar su micrófono cuando entren. Sí, un poco ahí en el contenido para ir avanzando cuando aparezcan. Es que todos lo sabemos y efectivamente nos han hablado acerca de esos tres grandes elementos, ¿no? La ritualidad, la teatralidad y la dramaticidad, ¿no? Y esto es muy importante que lo logramos entender, porque en realidad el teatro en su historia y en su devenir se ha manifestado o ha surgido dentro de estas tres grandes dimensiones, ¿verdad? La ritualidad, la teatralidad y la dramaticidad. Y en función de esto es que cada época ha adoptado una u otra forma, o cada director ha profundizado o jerarquizado más una cosa, la ritualidad, o otra la teatralidad, o otro la dramaticidad, ¿verdad? Y en el caso, digamos, de la antigua Grecia, pues efectivamente lo que vemos, ¿verdad?, es el surgimiento de la dramaticidad. Y también antes del surgimiento de la tragedia, pues efectivamente el teatro estaba ligado a la ritualidad y a la teatralidad. Lo que es importante señalar es que el teatro griego en su forma y en su escritura es de una alta dramaticidad, pero en su espectáculo es de una alta teatralidad. Y ahí es donde creo que ha habido un poco de confusión, porque nosotros hemos tomado, digamos, en la mayoría de los casos la teatralidad, pero la dramaticidad nosotros la hemos obviado o la hemos dejado de lado o hemos creído que no es tan importante. Y entonces, ¿en qué radicaría esta, digamos, esta dramaticidad? Pues esta dramaticidad, ¿verdad?, estaría establecida en primer lugar por los conceptos de los primeros estudios que se hicieron en relación al teatro, ¿verdad? Y ahí nos tenemos que abocar necesariamente a la poética de Aristóteles, ¿verdad?, donde él ahí nos hace unos planteamientos muy concretos en relación a la estructura dramática de las tragedias.
Y el análisis de Aristóteles es fundamentalmente sobre la dramaturgia. Y ahí también eso es muy importante. Aquí estamos viendo, ¿no? Este contenido que es el que vamos a hablar: ritualidad, teatralidad, dramaticidad, ¿verdad? El arte dramático es un arte de componentes, ¿verdad? Y ahí vamos a hablar de la dirección escénica en 2 direcciones, y vamos a hablar de las poéticas del teatro, la primera reforma, la segunda y la tercera reforma del teatro. Esta división la realiza un teatrólogo polaco que se llama Richard Brown, que vive actualmente en Nueva York, ¿verdad? Bueno, entonces, sigamos, podemos pasar a la siguiente página. Entonces, esta división, o no esta división, sino que esta estructura del teatro, de la ritualidad, de la teatralidad y la dramaticidad, esta discusión de Aristóteles en relación a lo que es la estructura de las obras trágicas, es importante señalar que ahí se definen realmente las grandes preguntas de lo que debería ser una estructura dramática, ¿verdad? Entonces Aristóteles nos cuenta lo que es la fábula, lo que es el personaje, ¿verdad? Lo que es el conflicto y lo que es la acción, dejando muy claro un componente, ¿verdad? Y un enunciado que va a definir mucha de la discusión que posteriormente se va a establecer, ¿verdad? Es decir que en la tragedia, ¿verdad?, los personajes no responden a su carácter, sino que responden a su acción, ¿verdad? Que el carácter es resultado de las acciones que ejecutan, no al revés, ¿verdad? Entonces, esta es uno de los enunciados muy importante para entender lo que es la dramaticidad, ¿verdad? También, ¿verdad?, cuando Aristóteles define que no puede haber, ¿verdad?, digamos, tragedia sin fábula, ¿verdad? Es decir, que la fábula es el motor de la historia, diría Aristóteles, y en este caso, él no podría concebir una estructura, digamos, dramática sin una fábula bien consolidada, ¿verdad? Es en relación, y de ahí van a devenir después otros enunciados, pero que no son de él, sino que son posteriores, ¿verdad?, con el estudio de los clasicistas franceses ya en el siglo XVI, XVII, 18, donde los clasicistas franceses van a sacar a la luz lo que nosotros conocemos como las famosas unidades aristotélicas, ¿va? Unidad de tiempo, unidad de lugar y unidad de acción. Qué cosa que Aristóteles no la definió de esa manera, sino que fueron los clasicistas franceses los que trataron de implantarle, digamos, a la dramaticidad, ¿verdad?, o a las obras dramáticas, unas reglas, ¿verdad?, y unas estructuras, sin las cuales el que no las respetaba, pues se salía del canon de lo que era lo dramático y estaba escribiendo otra cosa. De ahí vienen, digamos, la famosa frase de Voltaire diciendo que Shakespeare es un bárbaro ignorante que no escribe teatro, ¿verdad?, que no puede escribir teatro porque no respeta las unidades aristotélicas, ¿verdad? Entonces, esta división es que ustedes la tomen muy en cuenta, porque en el devenir de la historia del teatro, y sobre todo en el siglo XX, vamos a ver cómo los grandes directores se van, algunos por la ritualidad, otros por la teatralidad y otros por la dramaticidad, ¿verdad? Listo, pasemos a la siguiente, al siguiente, esto, muy bien. Entonces, al entender la problemática del arte dramático como un arte de componentes, ¿verdad?, la actuación, la dramaturgia, la dirección, los sonidos, la escenografía, la utilería, el vestuario, el espacio escénico, es que podríamos también definir que un espectáculo podría estar compuesto de una dramaturgia dramática, pero actuado de una manera teatral, ¿verdad?, y realizado una dirección de una manera ritual, ¿no? Es decir, que tampoco es automático el hecho de que si una obra está estructurada de una manera dramática, yo la tengo que actuar de una manera dramática, ¿no? Y ahí también está el otro debate, por eso hablábamos que en el teatro griego
¿verdad? La puesta en escena o la espectacularidad, ¿verdad? O la gran teatralidad del teatro griego, ¿verdad? Estructurado, digamos, bajo una estructura dramática del teatro, ¿verdad? Pero igualmente la estructura del coro, ¿verdad? Con las máscaras, eso le da al arte griego una profunda teatralidad, ¿verdad? Y aquí al final termino diciendo que cada uno de estos componentes tiene una historia particular y requiere de un estudio, de una metodología y una técnica específica. Esto también es muy importante porque a veces mezclamos en una misma cosa actuación, dramaturgia y dirección, ¿verdad? Y para estudios específicos nos damos cuenta pues que el teatro griego tiene este estudio de la poética, pero hay muchos estudios sobre cómo era la actuación en el teatro griego, cómo era la dirección en el teatro griego. Entonces hay muy pocos estudios que nos dicen a nosotros y nos definen realmente cómo es que era cada uno de estos componentes. Bueno, gracias a los dioses tenemos el texto de la poética, que Aristóteles nos define más exactamente lo que es la parte de la escritura teatral, ¿no? Otro elemento muy importante dentro de estos componentes es el espacio escénico, ¿verdad? El espacio escénico, ya que el espacio escénico va a definir también la dirección y la actuación. En el caso del teatro griego, pues todos lo sabemos, este anfiteatro gigante, ¿verdad? Que obligaba, ¿verdad? A hacer una actuación de corte teatral, ¿verdad? Porque estaba al aire libre, ¿verdad? Y eso implicaba, pues, efectivamente, un gran esfuerzo de los actores, ¿verdad? Subidos en coturnos, ya sabemos todo el coro y sabemos la gran teatralidad que existía, ¿verdad? Muy bien, pasemos al siguiente, por favor. Muy bien, y entonces aquí nos vamos a meter al terreno ya práctico de lo que es la dirección escénica y vamos para efectos de entendimiento de lo que podría haber sido y lo que sigue siendo una dirección en dos direcciones. En términos generales, pues podríamos hablar que la dirección escénica tiene tres grandes actividades, ¿no? Una sería la dirección de actores, otro sería la resolución de la situación dramática y otro sería la puesta en escena, ¿verdad? La dirección de actores, pues ya sabemos todo lo que eso implica. Dirigir un actor, qué significa, cómo es que se dirige en relación al texto que se está trabajando, si se trabaja un texto que está escrito, si no se trabaja el texto escrito, cómo es esa dirección de actores. Después estaríamos hablando de la resolución de la situación dramática, que es uno de los componentes, digo yo, como más, digamos, difíciles de realizar, ¿verdad? Y uno de los cuales creo yo hay bastante desconocimiento. Y el tercer elemento, la puesta en escena, pues el que básicamente casi todos conocemos, que es como el más desarrollado, diría yo, dentro del teatro que nosotros hemos realizado, digamos, aquí en Honduras, en Centroamérica, ¿verdad? Entendiendo la puesta en escena como, ¿verdad? La puesta de la escenografía, el vestuario, la música, las luces, ¿verdad? Entonces aquí yo he puesto, digamos, dos formas de encarar la dirección escénica. Primero, la dirección de actores. La primera dice el punto de partida. En la primera es la memoria emotiva, es al interior. El impulso está basado en el recuerdo y la emoción. El movimiento se basa en el instinto, el ser, la emoción, la biología, la herencia genética y la psicología, ¿verdad? Y la otra dirección sería una búsqueda en el exterior, ¿verdad? Donde la conciencia, la acción, la cultura, las clases sociales y la filosofía, el comportamiento social y cultural juegan un papel muy importante. Y el movimiento se basa en una partitura de acciones físicas construidas de manera racional. Luego, el segundo elemento, el de la resolución de la situación dramática, estaríamos hablando, el primero sería la puesta en escena, se resuelve en función de crear atmósferas psicológicas y los personajes se construyen a través de su psicología y de su carácter.
la resolución pretende ser una fotografía de la realidad, ¿verdad? La segunda versión de la situación dramática se devela a través de las acciones y no del carácter. La resolución pretende ser una metáfora de la realidad. Y la tercera, la puesta en escena, la escenografía, el vestuario, la música y las luces buscan una mímesis o una imitación directa, como una fotografía de la realidad. Y la segunda, la escenografía es escultórica, el vestuario es simbolista, la música es paradójica y se busca una convención consciente que defina temáticamente los distintos signos de la obra, ¿verdad? Esto sería como los tres actividades o los tres componentes de la dirección escénica y cómo se pueden ver desde una visión que parta como punto de partida de la emoción y otra que parta de la acción física o del cuerpo. Y a esto sí, ustedes y lo hemos estudiado y lo sabemos muy bien, ¿verdad? Desde la primera propuesta de Stanislavski con la memoria emotiva y luego con la oposición inmediata de Meyerhold con la biomecánica. Muy bien, podemos seguir a las que siguen. Bueno, aquí lo pongo, son las poéticas del teatro, donde hay diferentes discusiones, ¿verdad? Donde es que ha aparecido la discusión sobre lo que está, digamos, la discusión sobre lo que es el teatro. Entonces, Aristóteles, pues sabemos que básicamente su análisis fue sobre la dramaturgia. A Shakespeare le conocemos a través de la boca de Hamlet, ¿verdad? Más o menos lo que él consideraba que debería ser la actuación. Y es una frase muy importante, ¿verdad? En boca de Hamlet, cuando dice que a cada acción corresponda una palabra y que a cada palabra corresponda una acción, ¿verdad? Esto es como diríamos una de las poéticas en Shakespeare, ¿verdad? Que nos da una luz de lo que para él debería ser la actuación, ¿verdad? Y después está Diderot, ¿verdad? Un enciclopedista francés muy importante que escribe su famoso libro, La paradoja del comediante. Y ahí él hace una diferencia entre el actor sensible o emotivo y el actor racional, ¿verdad? Y en La paradoja del comediante, pues él hace, digamos, un alegato, ¿verdad? O una apología en relación al actor racional, ¿verdad? Que necesita crear de una manera racional una partitura de movimientos, ¿verdad? De trabajo físico, de trabajo espacial y de trabajo vocal, ¿verdad? Muy racional y que pueda decir un texto. La famosa frase de Diderot que dice, no necesito un actor que llore, necesito un actor que sea capaz de decir un texto que arranque lágrimas. Y después remata y dice, a esos actores llorones, pásenos a la platea. Es decir, esa es la famosa frase de Diderot en La paradoja del comediante. Y después estaríamos hablando de esta poética de principios del siglo XIX, la Gesangskunstwerk, ¿verdad? O la famosa poética del teatro total, ¿verdad? Que sería, digamos, el primer postulado de una dirección escénica como tal, ¿verdad? Una poética, empezaríamos a hablar de qué es la dirección escénica, ¿verdad? Entonces Wagner, en su poética de la Gesangskunstwerk, nos habla que todos los componentes teatrales deberán de estar en el lenguaje teatral o en el hecho teatral al unísono. Es decir, que la música, el vestuario, la actuación, la dirección, todo debería estar al mismo tiempo, en el mismo sitio y de la misma forma, ¿verdad? Gesangskunstwerk hace una famosa frase que es bastante interesante, ¿verdad? Donde él dice, y le da preponderancia y dice que el teatro no es un arte, sino que es la suma de muchas artes y que por eso el teatro es la síntesis de las artes, ¿verdad? Es decir que ahí está el coro, está la danza, está la música, está la escenografía, está la pintura, está la cultura, está todas las artes, por lo tanto es una síntesis, pero no es un arte en general, en específico, sino que es un arte general, por eso es la síntesis y eso deviene, ¿verdad? A la lírica, a la ópera, ¿verdad? Ya que Wagner era un director básicamente de ópera. Listo, pasemos.
A la siguiente, ahí en la siguiente, lo que vamos a encontrar ya es la primera reforma del teatro, ¿verdad? Que inicia, ¿verdad? Con el famoso duque de Meiningen, ¿verdad? Considerado el primer director teatral moderno, ¿verdad? Y las producciones de Meiningen influyeron en dramaturgos como Ibsen, actores como Henry Irving y en directores como Antoine y Stanislavski, ¿verdad? Es decir, el duque de Meiningen, ¿verdad? Va a crear una famosa cruzada donde él va a formar una troupe de actores, de 200 actores que van a recorrer toda Europa, y ahí va a hacer vivos sus postulados. ¿Cuáles son los grandes aportes de Meiningen? Bueno, los grandes aportes de Meiningen son, en primer lugar, sobre la escenografía, ¿verdad? Y sobre el vestuario también, ¿no? Y sobre la actuación. Sobre la escenografía ya empiezan estudios históricos sobre la escenografía y el vestuario. Es el primero que empieza a estudiar esto de manera histórica y iniciar lo que se conoce como la escenografía escultórica, ¿verdad? En el teatro de Wagner la escenografía era pictórica. Entonces, si había un árbol, pues era un árbol pintado. Si había un bosque, pues pintaba el bosque, ¿verdad? En el caso de Meiningen, él no aceptaba escenografía pictórica, sino ya era escultórica en 3 dimensiones. Y podíamos ver una plaza real, podíamos ver un árbol real, podíamos ver cosas ya puestas, digamos, de manera escultórica. Y el vestuario, pues también sería como el primero que empieza a estudiar de manera histórica cómo eran los vestuarios, ¿verdad? Digamos, en la época de Shakespeare, los vestuarios de los grandes personajes eran vestuarios de la época, ¿verdad? Es decir, Julio César usaba el traje de un noble inglés, ¿verdad? Y Cleopatra usaba el traje de una noble inglesa, ¿verdad? El vestuario teatral histórico, digamos, podría empezar con el duque de Meiningen, y luego las grandes escenas realistas. Se cuenta la famosa escena donde está Marco Antonio frente al cadáver de César, ¿verdad? Y donde aparece el pueblo de Roma, ¿verdad? Persiguiendo a los conspiradores. Estamos hablando de una escena donde había 100 actores, ¿verdad? Entonces se representaba de manera bastante realista eso. Por eso es que va a influenciar a estos actores, ¿verdad? Entonces, Stanislavski y Danchenko miran a Meiningen, ¿verdad? Lo miran en París, presentándose en la obra. Entonces, Stanislavski, al ver esto, pues, ve que tiene una gran influencia con él, pero también con grandes directores, digamos, como Antonin Antoine en París, ¿verdad? Que va a fundar el famoso Teatro Libre, que es el teatro naturalista, ¿verdad? Y Stanislavski y Danchenko en Rusia, pero también está Otto Braun en Alemania, que va a fundar lo que se conoce como la Freie Bühne, que significa la escena libre, ¿verdad? Muy ligado, digamos, al naturalismo de Antoine, ¿verdad? Entonces, todo este teatro, digamos, ligado al realismo, en el caso de Stanislavski y Danchenko, o ligado al naturalismo de Antoine o al naturalismo de Braun, tienen un postulado y un programa muy directo en contra de la teatralidad, ¿verdad? Porque el teatro de Wagner era un teatro eminentemente teatral, ¿verdad? Como les digo, telones pintados, actuaciones grandilocuentes, actuaciones declamativas, ¿verdad? Entonces, ese teatro se había instaurado cuando Wagner. Ahora ellos atacan directamente la teatralidad en búsqueda de una naturalidad, en búsqueda de un realismo y en búsqueda de la realidad objetiva tal y como se miraba con los ojos, ¿verdad? Entonces, lo famoso anunciado donde Stanislavski dice: yo quisiera que mi obra, la gente se olvidara que está en el teatro y que mirara como si mirara por el ojo de una cerradura y que mirara un pedazo de vida tal y como se presenta en la vida, ¿verdad? Entonces, quiero que la gente se olvide que está en el teatro, ¿verdad? Entonces, igual Antoine, ¿verdad? Donde representaban escenas de la vida cotidiana, sobre todo escenas de personajes muy populares o de una carnicería donde aparecía la carne, donde aparecían las moscas, donde aparecía el olor, la basura, ¿verdad? Todo eso en contra de esa teatralidad, en busca de esa realidad, de esa naturalidad y de ese realismo. Las obras que fueron, ¿verdad?, utilizadas precisamente para la reivindicación de este programa en contra de la teatralidad, pues están en Strindberg, están en Ibsen,
¿verdad? Y están en Chekhov, ¿verdad? Entonces Stanislavski precisamente coge la gaviota de Chekhov como su símbolo, ¿verdad? Teatro impresionista que logra, ¿verdad?, hacer que las teorías y las técnicas de Stanislavski adquieran una razón, ¿verdad? Luego, sigamos de esta primera reforma. Pasamos a la segunda reforma del teatro, ¿verdad? En esta segunda reforma del teatro, cosa muy curiosa, ¿verdad? Es decir, va a surgir precisamente con los alumnos de Stanislavski, ¿verdad? En Rusia, ¿verdad? Entonces Stanislavski va a crear 4 talleres. El primero va a ser la biomecánica de Meyerhold. Después Eugene Vakhtangov, que va a crear una síntesis entre la biomecánica de Meyerhold y la memoria emotiva de Stanislavski. Después Mikhail Chekhov, ¿verdad?, que va a trabajar sobre el cuerpo, va a trabajar también sobre la imaginación, ¿verdad? Entonces toma elementos de la biomecánica de Meyerhold, pero al mismo tiempo nos da un salto y le da un espacio a la imaginación muy grande. Y luego estaríamos hablando de Tairov, ¿verdad?, donde hay famosa historia donde él presenta obras como Giroflé, Giroflá, donde hace un montaje total donde aparecen acróbatas, músicos, bailarines, ¿verdad? Y combina lo que también se conoce como teatro total. Que como podrán ver ustedes, cómo es primero Stanislavski y todos los realistas y naturalistas haciéndole guerra a la teatralidad, porque así se llamó el enunciado con que se creó el Teatro de Arte de Moscú. Guerra a la teatralidad del teatro romántico. Y ahora esta segunda reforma del teatro pues le va a hacer la guerra a esa naturalidad, a ese naturalismo y a esa búsqueda de la realidad. Cuando Stanislavski decía, yo quiero que en mi teatro la gente se olvide que está en el teatro y que esté presenciando la vida. Entonces Meyerhold le responde, yo quiero que en mi teatro la gente nunca se olvide que está en el teatro. La cosa ahí. Y después viene Vakhtangov y le responde con la síntesis. Yo quiero que en mi teatro la gente en algunos momentos se olvide que esté en el teatro, pero que inmediatamente se acuerde que esté en el teatro. Y entonces en algunos momentos que se olvide y que en algunos momentos se cree que esté en el teatro. Y entonces en esa relación entre esta es la vida y no es la vida, esta es la vida y esto es lo teatral, se encuentra la satisfacción del hecho teatral. Vakhtangov es uno de los grandes innovadores del teatro, con esa síntesis, que esto va a ser realmente muy importante después con el famoso Verfremdung Effect, ¿verdad?, de Bertolt Brecht, que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Es decir, el Verfremdung Effect, distanciar la realidad, pero para que la pueda distanciar, primero la tengo que mostrar, ¿verdad? Presento una realidad, pero en algún momento dado, cuando el público va a tener la empatía, vengo yo y hago un corte y hago el famoso Verfremdung Effect, o el efecto de extrañamiento y distanciamiento, que hago que la gente no se olvide que está en el teatro y que además está viendo una obra de corte político e ideológico. Luego estaríamos hablando en Inglaterra, ¿verdad? Básicamente Gordon Craig, que desarrolló este libro, El actor marioneta, lo desarrolló junto con Stanislavski, ¿verdad? Es decir, él hizo estudios sobre Hamlet con esta idea del actor marioneta. También que hay una confusión. Gordon Craig no decía que el actor era una marioneta del director. No. Lo que Gordon Craig decía es que el actor debería tener la capacidad de tener una gran neutralidad y poder, a través de sus acciones físicas, desarrollar un personaje altamente emotivo, pero sin sentir absolutamente nada, ¿verdad? Ese es el actor marioneta. Y en Alemania, pues, ya les había mencionado a Otto Braun, que estaba dentro de la línea del realismo naturalista, y después viene la oposición, ¿verdad? Los 3 grandes directores, digamos, teatralistas, ¿verdad? Que van expresionistas, que van a cuestionar esto, digamos, Max Reinhardt, ¿verdad?, el creador del teatro de masas en Alemania, Erwin Piscator, que es realmente el creador del teatro político, ¿verdad? Aquí me faltó otro que se llama Leopold Jester, que es el creador del teatro expresionista alemán, y luego, pues ya el que había mencionado, ¿verdad?, Bertolt Brecht, ¿verdad? Es decir, estos autores tienen una alta dosis de drama, pero también una alta dosis de teatralidad, ¿verdad? La teatralidad y la dramaticidad
aquí se juntan, ¿verdad? Es decir, como les decía, es una combinación entre representar la realidad y hacer un corte directo con un elemento como el Verfremdung Effect de una gran teatralidad para hacer que la gente reflexione sobre el efecto, sobre la realidad, ¿verdad? Entonces, ahí combinamos la teatralidad y combinamos la realidad, ¿verdad? En Checoslovaquia, como les había mencionado, Jerzy Honzon, ¿verdad? El teatro escribe un famoso enunciado que se llama El signo y el síntoma, ¿verdad? Así cuestionando la idea de un teatro que parta de la emoción, ¿verdad? Y en Francia, pues están el gran director Jacques Copeau, ¿verdad? Con el teatro que se llama el Palomar, ¿verdad? Y que funda el famoso cartel donde están los 4 grandes directores, del cual va a partir todo el teatro francés, ¿verdad? Charles Dulin, Georges Pitoyev, Gaston Batti y Louis Jouvet, ¿verdad? De estos 4, ahí ustedes van a encontrar los maestros de Étienne Decroux, van a encontrar los maestros de Marcel Marceau, de Jean-Louis Barrault, de Antonio Vites, de Roger Planchon, de todos estos directores franceses los van a encontrar ustedes en estos 4 grandes directores, y cada uno de ellos tiene libros muy importantes de dirección escénica y de actuación, que es muy importante que los conozcamos, que los leamos y que discutamos, porque la escuela francesa es una escuela muy particular que genera lo que conocemos como el teatro poético del gran Jacques Copeau. Muy bien, esta es la segunda reforma, y ya creo que no estamos ajustando el tiempo, vamos a la tercera rápidamente, ¿verdad? Y esta tercera reforma, pues estaríamos hablando ya de la etapa contemporánea después de la Segunda Guerra Mundial. La primera reforma podríamos hablar de Meiningen en 1850 hasta finales del siglo XIX, ¿verdad? Cuando aparece, digamos, el periodo entre guerras, desde finales a principios del siglo XX hasta el 45, sería la segunda reforma del teatro, ¿verdad? Y ahora estaríamos hablando de esta tercera reforma, que ahí está la discusión si existe tercera o no existe tercera. Porque para Richard Brown, las reformas del teatro solo se pueden concebir si existe una escuela de actuación. Y entonces para Richard Brown, la escuela de actuación está muy definida en primer lugar por esta escuela realista, naturalista, y por esta escuela, digamos, basado en la acción física y la biomecánica y el cuerpo, ¿verdad? Y entonces, en esta tercera reforma del teatro, pues entonces aquí aparecen todos los que hemos estudiado últimamente, ¿no? Jerzy Grotowski, ¿verdad? Estaríamos hablando de un teatro donde le hace énfasis a la ritualidad, ¿verdad? Es el gran teatro, es la búsqueda de esa ritualidad ancestral que va más allá, digamos, de la etapa premoral, en la búsqueda del hombre sin moral, ¿verdad? Es decir, esta búsqueda del hombre, el actor santo, muy ligado también a la idea de la, digamos, de lo místico, ¿verdad? Y de la ritualidad. Entonces, Jerzy Grotowski, ¿verdad? Ahí va a tener una gran paradoja, ya que va a montar obras esencialmente católicas, ¿verdad? Por ejemplo, el famoso texto El Príncipe Constante de Calderón, ¿verdad? De Calderón de la Barca. Entonces, eso es ligado también a esta ritualidad y a esta búsqueda del actor santo, ¿verdad? Que trasciende más allá a través de esta búsqueda de la ritualidad por encima de esta racionalidad que podría tener, digamos, el teatro de lo dramático o de la realidad, ¿verdad? Y luego encontramos a un Peter Brook, ¿verdad? Que va a ser una síntesis entre ambas, ¿verdad? Porque Peter Brook empieza dirigiendo el teatro dramático de Shakespeare, empieza dirigiendo el teatro racionalista, ¿verdad? Pero en un momento de su investigación, él se alía con Grotowski y también va a esa búsqueda de esa, digamos, de esa forma de teatro que también estaba inspirado en Antonin Artaud, para que no olvidemos Artaud, ¿verdad? En ese teatro y la peste, en ese teatro de la crueldad, que va más allá de esa racionalidad y que busca precisamente una sensorialidad potente, ¿verdad? Que pueda estar basado en ese ritual antiguo y que podría tener una trascendencia mayor a este teatro que es eminentemente racional, ¿no? Y después vemos, pues, en Italia, Giorgio Strehler, ¿verdad? No con un retroceso, sino con una reivindicación de la comedia del arte, con su famoso Arlequino servidor de dos patrones, ¿verdad? Y con toda esa teatralidad que eso implica, ¿verdad? Y luego vemos a Jacques Lecoq, ¿verdad? Con el teatro de La Máscara Neutra,
¿verdad? Y también esa búsqueda de esa teatralidad a través de la tragedia griega, con sus coros, sus máscaras y todo este trabajo de la teatralidad. Después encontramos a Judith Malina y a Julian Bex, ¿verdad? En el Living Theatre en Estados Unidos, ¿verdad? Y también con esta búsqueda de esta gran ritualidad, ¿verdad? Vemos también a Robert Wilson, el famoso Bob Wilson, del teatro conceptual, ¿verdad? Un teatro eminentemente racional, pero con una estructura teatralísima, ¿no? Una teatralidad impresionante, alejándose de esa dramaticidad. Después Tadeusz Kantor, ¿verdad? También el creador del teatro Krikot, ¿verdad? El famoso teatro de la muerte, con una gran teatralidad, ¿verdad? Un teatro que está muy ligado a las artes plásticas, un teatro que está ligado al performance, un teatro que tiene muchos elementos pictóricos, pero también escultóricos, ¿verdad? Y luego tendríamos a Eugenio Barba con el teatro antropológico, este teatro de esta gran teatralidad también, ¿no? Con música, con zancos, con una cantidad de cosas, con una gran teatralidad, ¿verdad? Que es Eugenio Barba, ¿verdad? Y luego estaríamos con nuestros teatros latinoamericanos, Boal, Valdés, García o Buenaventura, ¿verdad? Que toman la tradición de este teatro alemán como el teatro como una herramienta política, ¿verdad? Al servicio de una causa. En el caso alemán, en la causa de la construcción del Estado alemán. En el caso nuestro, en el caso de las reivindicaciones sociales y políticas de nuestras naciones, ¿verdad? Entonces, esto lo que vemos es que el teatro de América Latina, digamos, en estos representantes, está muy ligado a la visión alemana del teatro, el teatro como un instrumento al servicio de, ¿verdad? Y eso sería como el final de la exposición para que tengamos en cuenta las opiniones y que podamos generar el debate, ¿verdad? Precisamente con lo que yo acabo de decir. Y muchas gracias por estar aquí y podamos empezar el debate. Muy bien, muchas gracias Tito Ochoa por este resumen, esta síntesis genial que nos ha dado de toda la historia de la dirección teatral y del teatro en general. Bueno, vamos a aprovechar los minutos para que las personas que están en la sala puedan hacer las consultas, comentarios, reflexiones y cualquier duda poder aclarar. Cedemos la palabra entonces a los participantes de esta reunión para que puedan conversar con Tito Ochoa. Boa noite a todos, boa noite, Ivan. Sí, por favor le voy a pedir que levante la manito para poder cederle entonces la palabra a cada uno de los representantes de los grupos de teatro y también del público en general que se encuentra en este momento aquí en esta mancomunal teatral de Eu gostaria de fazer uma Teatro pergunta, Universitario. Ivan. Sí, ahí está levantando la mano nuestro amigo Guido Campos desde Brasil. Sim. Olá, Tito, tudo bem? Muito prazer. Tito, a minha pergunta seria, conheces o Brasil? No, no he estado en Brasil, más conozco a César Vieira, Augusto Boal lo conocí a Augusto Boal, a César Vieira, el director del teatro El Hoyo Vivo. Como chama? Qual o nome? Se llama César Vieira. Okay. Teatro de São Paulo. Sim, Teatro Vivo, César Vieira, sim. Eu queria te fazer uma pergunta. Você fez um aparato, né, de todos os, eu não vou dizer métodos, né, mas todas as formas de fazer teatro que a história nos tem registrado, né? Grandes homens do teatro mundial, grandes pensadores, pesquisadores. Hoje, a pergunta seria, hoje, o teatro contemporâneo, como você vê, e não sei se vocês estão me ouvindo. Me escutam? Sim, lo escucho. Ok. Hoje, como é que você vê que rumo o teatro contemporâneo, o teatro atual está tomando? E o que o teatro contemporâneo hoje está fazendo com tantos grandes pensadores que a história nos deixou e nos registra a cada dia?
Sí, bueno, ahora pues lo que estamos viendo es lo que ha sucedido siempre cuando el péndulo del teatro se va hacia la teatralidad, ¿verdad? Entonces viene una respuesta inmediata de esta búsqueda de esta dramaticidad y realidad que trata de cuestionar a esta teatralidad cuando se siente agotada. Las vanguardias normalmente dentro del teatro han durado máximo 5 años. El teatro de Grotowski duró 5 años. El teatro de Antoine y su reforma duró 5 años. Y el teatro de Grotowski también. Entonces, es decir, cuando las vanguardias aparecen, hay un periodo de inicio, de desarrollo y de agotamiento también. Y se agota y luego viene una respuesta en realidad a eso. Digamos, ahorita estamos viviendo en la etapa que se conoce como postdramática, ¿sí? Y entonces estamos cuestionando también nuevamente lo dramático, tratando de romper y de manera programática las partes esenciales de la, digamos, de la fábula, ¿verdad? Entonces ya la dramaturgia no debe tener esa fábula que tenía en una época. Brecht cuestionó todos los elementos de la estructura aristotélica, pero nunca cuestionó la fábula, ¿verdad? Para él la fábula seguía siendo muy importante. Pero Ionesco cuestionó la fábula y Beckett también la cuestionó y la pulverizó. Y entonces ahora lo que estamos observando es esa respuesta a eliminar precisamente todos los elementos que pudieran tener vestigio con esa forma del teatro. Cuando tú me preguntas qué pienso que yo debería hacer, yo creo que nosotros deberemos de estar conscientes de todas las formas que se han ido estructurando y tener de una manera una respuesta programática a eso, no una respuesta caótica o una respuesta improvisada, sino que nosotros tenemos que tener un conocimiento a profundidad de todo lo que ha significado para poder de manera programática dar una respuesta. América Latina y en caso Centroamérica y América Latina deberíamos de estudiar cuál ha sido y cuál es actualmente nuestra visión del teatro. ¿Qué ha sucedido con la ritualidad? ¿Qué ha sucedido con la teatralidad? ¿Y qué ha sucedido con la dramaticidad? Y nos vamos a dar cuenta que nuestro teatro ha tenido una alta dosis de ritualidad y una alta dosis de teatralidad, pero muy poca dosis de dramaticidad. Y ahí es un debate que deberíamos de empezar a decir por qué nuestro teatro tiene realmente un alcance que pueda hacer que salga de nuestra región y pueda tener un impacto en otros lugares. Y también qué impacto podría tener dentro de nuestra propia región el teatro que estamos haciendo y cuestionarnos. ¿Por qué? Porque el problema es que somos muy condescendientes. Y a veces el público no llega a nuestras salas y nosotros decimos, no, es culpa del público, porque el público no entiende el teatro. Entonces hay que empezar a replantearse una cantidad de cosas para poder hacer que el público vaya a nuestras salas. Pero no echarle la culpa al público, sino que nuestro espectáculo tiene que tener la capacidad para poder competir con todas las otras formas que existen. Y si me toca agarrar la teatralidad, pues la tomo. Y si me toca agarrar la ritual también. Y si me toca tratar lo dramático, lo tomo, ¿verdad? Pero no puedo excluir ninguna de las formas. Eso es lo que creo yo. Y no hay que excluirlas y no hay que tener ningún prejuicio a ninguna de las estructuras que se han venido desarrollando en el transcurso del teatro. Sim, muito bem. Posso completar uma pergunta? Sí. A ver, sí, dime, no te escucho. Deixa eu ver se está aqui tudo certo. Posso rebater o que você disse? Completar uma pergunta? Ivan? Si puede hacerlo, ¿alguien entiende? Me escuta? Es que no te entiendo la pregunta. Ah, sim. Vou fazer a pergunta, ok? Ok? Posso fazer? Sí, dímelo. Ah, ok. Nós estamos num festival de espetáculos solos, monólogos, ok?
No Brasil, aqui em Brasília, eu percebo muito que os espetáculos solos viraram uma tendência, viraram um coqueluche, veteranos fazem monólogos, estudantes de teatro fazem monólogo, não estudantes de teatros fazem monólogos. Eu não estou desqualificando, não, mas eu acho que a gente tem que dar uma repensada. Nós estamos num festival onde nós temos assistido coisas muito interessantes, mas você acha que o teatro o solo, o monólogo, hoje é uma necessidade do artista fazer um projeto pessoal, uma vontade de gritar, de falar, né? Autoral, muitas vezes autoral, o que é essa coqueluche de monólogos? O que você acha de tudo isso? A ver si te entendí. Es decir, tú me preguntas cómo se hace un monólogo. Da tendência. ¿Cómo se hace? Do gênero monólogo. Muitos, em Brasília, muitos artistas fazendo monólogos, veteranos com monólogos, novos estudantes com monólogos. O que acha de tudo isso? ¿Tú quieres que te conteste qué pienso de eso que está pasando con los monólogos? ¿Que por qué la gente hace y qué significa de los monólogos? Esa es la pregunta. Sí. Ok. Pues ahí también volvemos al análisis, volvemos a la discusión. El monólogo como forma y género, ¿es algo ritual, es algo dramático o es algo teatral? Y entonces, efectivamente, el monólogo presentado como espectáculo es algo sumamente teatral. ¿Sí? Ya cuando estamos en el terreno de lo dramático, tendríamos que tener por lo menos otro actor. Estaríamos un diálogo, ¿verdad? El monólogo es una forma, como le digo, eminentemente teatral de la exposición. Y como nosotros en América Latina, nosotros tenemos una alta teatralidad. Y está la discusión porque aquí también en Honduras hay gente que quiere hacer monólogo y hace monólogo y hace también efectivamente los monólogos. Y es porque muchas razones económicas, también que implica hacer un diálogo ya es una cosa que tiene otras dificultades, tiene otras características. Y ese problema de los diálogos y el monólogo todavía en América Latina no lo hemos resuelto. Les voy a decir, mis primeras clases de dirección nunca fueron con monólogos. Mis primeras clases de dirección fueron con diálogos, con obras de dos. Y luego yo en Honduras he dirigido monólogos, varios, y no sabía cómo dirigirlos. Es decir, se me dificultaba mucho porque no sabía decir cómo se hacía. Pero el hecho de los diálogos nos entra en el terreno de lo dramático. Y ahí nosotros le huimos a ese sentido. Porque una de las cosas más complicadas que existe dentro de la dirección es eso. Hacer una obra de dos. Yo tengo una obra que se llama Striptease, que son dos, que es el hombre 1 y el hombre 2. Y la realización de esa obra me llevó a mí a la comprensión de lo que era lo dramático. Y por eso les decía yo que los checos me cambiaron un poco la cabeza para poder entender qué era lo dramático. Y así empezar a entender el ejercicio de la dirección. El hecho de realizar monólogos, pues, es de una gran dificultad, ¿verdad? Y también hay un estudio, creo, de Marco Antonio de la Parra y de José Sanchís Sinesterra sobre los monólogos. Y hacen una separación, ¿no? Porque no todos los monólogos son iguales, ¿no?
está el famoso monólogo, está el famoso unipersonal, está el famoso soliloquio, ¿verdad? Es decir, que hay diferentes cosas dentro de los monólogos. Y sí deberíamos de plantearnos eso, como qué es lo que pasaría si pudiéramos, digamos, acercar al otro actor, ¿verdad? Es decir, empezamos desde la tragedia, ¿verdad? La tragedia empezó con un coro y un corifeo que salía del coro. Pero realmente se cuenta, ¿va? Que lo dramático empieza cuando aparece el otro actor y empiezan en el diálogo, ¿verdad? Entonces, esa es una buena reflexión, ¿verdad? Precisamente en un evento que es de monólogo. Por eso. Gracias, Tito, muy amable. Vamos a dejar a Jesús Jorquera Aguilera que nos haga una consulta. Sería la última, lamentablemente, por razones de tiempo, porque ya vamos en pocos minutos a comenzar con nuestra programación. Jesús, te escuchamos. Buenas noches, muchas gracias Iván, muchas gracias a todos. Quiero dar las gracias al maestro por la clase que él dio. Sin duda, información importante que va refrescando las visiones y las tendencias teatrales a nivel universal, ¿no? Y mi pregunta es la siguiente. A modo como de introducción, no puedo dejar de no mencionar en este día tan sensible para nosotros los chilenos al gran Andrés Pérez, Alejandro Jodorowsky con su Teatro Pánico, con el español Arrabal, y Alberto Curapel con el Teatro del Exilio en Canadá. Es importante en este día, sobre todo para nosotros los chilenos, pero más allá de eso, quiero también preguntar en el tema del discurso teatral, porque cuando llega Andrés Pérez, luego de estar en el Teatro del Sol con Ariel Muchkin, llega y se instala en un lugar muy frío, en un lugar en dictadura, y él nos plantea una resistencia desde el cuerpo, desde rescatar la ritualidad, pero esta ritualidad escondida, quebrantada, fragmentada de lo que significaba el Chile reprimido, en ese sentido. Entonces, el gran componente de la teatralidad que el maestro ahí hablaba, y también el ritual. Pero, ¿cuál es el desafío a nivel de discurso? Esa es mi pregunta como una reflexión y lo expongo. A nivel de discurso, el teatro, en este tiempo donde vemos que como un rol, como un eje social importante, ¿cuál es a nivel discursivo y de relato que debe tener el teatro hoy en día cuando vemos que, por un lado, hemos estado 2 años casi en cautiverio, que no hemos podido realizar el teatro como se hacía antes, hemos experimentado con esto de la digitalización que nos ha ayudado mucho y bastante, pero en estos tiempos globalizados, este tiempo que donde falta o estamos escasos de cosas que cobren sentido y significado, ¿qué papel o en qué estamos como artistas del teatro a nivel de discurso? Donde uno se pierde con lo que pasa actualmente, basta salir y ver cosas impresionantes. ¿En qué momento como teatro vamos a alcanzar este nivel de razonamiento y de reflexión o de pensamiento o de tendencia que nos nombraba el maestro en la historia, en la primera reforma, la segunda reforma, que eran tan importantes? Hoy en día, a nivel discursivo, ¿cuál es el desafío del teatro como para generar un rol importante social y que no sea un panorama más? Que uno no diga o voy al fútbol, o voy al cine, o voy al teatro. No, que sea el teatro por tener una necesidad casi vital de ir al contacto, al ritual, ver un actor, ver un cuerpo, escuchar y reflexionar. Esa es mi pregunta para el maestro. ¿Cuál es, según tu punto de vista, Tito, la responsabilidad que tenemos como artistas, como agentes de teatro, y a nivel discursivo hoy en día?
excelente, muy buena pregunta. Creo que eso es el gran debate en el cual nos encontramos actualmente, pero no solo en el teatro, ¿no? También en la filosofía, ¿no? También en la sociología, es decir, ¿para dónde va la humanidad? ¿Cuál es el desafío en que nos encontramos? ¿Hasta dónde ha llevado el capitalismo, ¿verdad? La humanidad, ¿verdad? Donde todo se ha vuelto una mercancía, todo se ha vuelto una cosa, ¿verdad? ¿Cómo hacer que el discurso teatral llegue a las personas y que pueda realmente ser un discurso que le diga algo diferente y nuevo que no sale en el cine, que no sale en los medios de comunicación? Es decir, ese discurso debe de tener unos elementos que hagan que la gente reflexione mucho más allá de esa manipulación mediática o de esa realidad que nos da, ¿verdad?, esta sociedad totalmente alienada. Y ahí es donde está realmente la gran pregunta sobre el teatro. Y nosotros nos basamos en una premisa muy importante, que nosotros no queremos hacer un discurso para llenarle la cabeza al público con nuestras ideas. Nosotros queremos hacer un discurso que logre analizar de manera, digamos, compleja todas las aristas del fenómeno social y hacer que la gente logre o analice o pueda interpretar a su manera el hecho y el discurso que está viendo. Y pensar que el público es muy inteligente y pensar que el público no necesita llenar su cabeza de nuestras ideas. No, el público ya tiene la cabeza llena y necesita que nosotros le demos un discurso que vaya más allá de eso que él tiene en su cabeza. Pero para lograr encontrar qué es la diferencia entre esa manipulación y un discurso que vaya más allá de lo, digamos, de lo epidérmico que nos está mandando el sistema, necesitamos ir a esas fuentes y descubrir por qué los grandes clásicos tienen todavía una vigencia absoluta y por qué Bertolt Brecht tiene un discurso tan contundente y tan expedito y tan, digamos, intenso que pueda decirle cosas a la gente en esta realidad en la cual estamos viviendo. Y sí lo tiene, y Shakespeare también lo tiene, pero nosotros tenemos que ser lo suficientemente capaces y audaces y astutos que ese discurso pueda realmente llegar a la gente y pueda realmente hacer que el teatro se convierta en un espacio de encuentro, de comunión, como lo ha sido siempre. Pero esa es una tarea bastante difícil, ¿verdad? Y tratar de que el arte tenga esos elementos, como decía David Mamet, elementos de la verdad, ¿verdad? Porque David Mamet decía, vamos al teatro a escuchar la verdad, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es la verdad? ¿Cómo es la verdad? ¿Cómo está? O como cuando Brecht decía 5 dificultades para expresar y escribir sobre la verdad. Entonces, esas son las grandes preguntas que nos tenemos que hacer sobre nuestro discurso. Ya sabemos que el discurso que hacíamos en nuestro teatro en los años 70 no puede seguir siendo realizado de esa manera. Sabemos que el teatro que hacía en los 90 tampoco tiene sentido. Estamos en el año 2021. ¿Cómo hacer para que los jóvenes se interesen por el teatro, por los discursos, por las formas? Es decir, y esas cosas están ahí, porque nuestro teatro y nuestro arte tiene 4.000 años de existencia. Y ahí van los psicólogos, y ahí van los antropólogos, y ahí van los sociólogos a nutrirse. Por eso nosotros tenemos que regresar, porque el arte ha sido eso, regresar nuevamente a los orígenes, abastecernos y nuevamente descubrir cuál es el discurso que nosotros necesitamos hacer actualmente. Muchas gracias, Tito. Hay una última consulta que nos hacen a través del Facebook. Susana Cohen, que es una de las actrices que está participando en esta mancomunal, dice lo siguiente: ¿cree usted, estimado profesor Ochoa, que a partir de esta pandemia cambiará la relación entre el teatro y la comunidad? De ser así, ¿hacia qué tipo de teatro iríamos?
Bueno, yo la verdad no creo que el teatro vaya a tener, digamos, de una manera significativa un cambio radical. El teatro es por esencia un hecho presencial. Ahora que nos vemos abocados a utilizar la virtualidad para poder paliar los efectos de esta pandemia tan terrible, en estos momentos sí, y hay que seguirlo utilizando y realizando. Pero no creo que esto va a ser una alternativa a lo que es el arte dramático, el teatro, la teatralidad, la ritualidad, que necesita efectivamente presencialidad. Y ahí el teatro ha demostrado la resiliencia que tiene. Y esto no se va a parar. Y la pandemia va a pasar, porque todas las pandemias han pasado. Y el teatro va a resurgir nuevamente, ¿verdad? Es decir, que sí creo que hay que utilizar todas las formas que nos está brindando la posibilidad de la virtualidad, pero sin descartar efectivamente que el teatro sí va a seguir continuando y haciéndose. Muchas gracias, Tito. Realmente ha sido un placer escuchar a Tito Ochoa Camacho, amigo personal, y con quienes compartimos no solamente tablas, sino que además discursos muy parecidos con respecto a la escena en Latinoamérica. Quiero agradecerle reiteradamente a Tito la generosidad de estar con nosotros en esta mancomunal organizada por el Teatro Universitario Expresión de la Universidad Arturo Prat de Iquique. Y qué mejor manera de poder gratificar esta presentación a través de ese aplauso caluroso que siempre necesitamos la gente de arte y en especial los actores y directores. Para Tito, entonces, este gran aplauso. Muchas gracias, Tito, muy amable, excelente tu presentación. Y ahora quiero invitar a todos, todas, todes a seguir con la Mancomunal Teatral, que a partir de este momento comienza con su tercera jornada. Una jornada que nos ofrece una variedad de monólogos. Tenemos aproximadamente 4 horas de presentación. Y mañana, no olvidar, tenemos un programa especial para los niños y la familia. Marionetas, títeres de hielo, obras para los jóvenes, etcétera. Vamos a estar también desde las 6 de la tarde con la programación de la Mancomunal. A todos los presentes les agradecemos sinceramente el que nos hayan preferido, el que hayan estado en este espacio para compartir con Tito Ochoa y todos los compañeros y compañeras de la Mancomunal Teatral. Hasta siempre, amigas y amigos.